Cuando uno piensa en monstruos, asocia esta palabra a personajes que hemos visto en películas de terror o en ciencia ficción. Y también en libros. Sí, también eso. Y es normal. Un monstruo es algo aberrante, fuera de lo común y con anomalías, es decir, algo extraordinario. Y precisamente son estas asociaciones las que nos hacen olvidar que los monstruos no son cosas con dos cabezas, de piel grotesca o con cola. No, los monstruos, los verdaderos monstruos, se parecen a nosotros y están más cerca de lo que creemos. Hoy en Mala Señal, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Bien, Alexa, píntanos la cancha. Esta miniserie nos presenta la vida de Jeffrey Dahmer, un infame asesino serial quien entre los años 1978 y 1991 mató a 17 personas. La gran cantidad de muertes que Dahmer ocasionó no fue lo peor de él, sino lo que hacía tras ello, pues practicaba la necrofilia y el canibalismo con los cuerpos de sus víctimas. Y por estos terribles actos se lo llegó a conocer como el monstruo de Milwaukee. A partir de esta historia, Ryan Murphy construye una serie muy inteligente y criteriosa. Inteligente porque dosifica muy bien los elementos para narrar la historia de Jeffrey Dahmer, con un buen casting donde destacan las interpretaciones de Evan Peters como el asesino y de Richard Jenkins como su padre. A eso se le suma escenarios muy bien recreados que aparecen como testigos silenciosos de estos terribles hechos. ¿Y por qué es criteriosa? Pues porque transita al límite de lo transgresor, siendo lo suficientemente explícita al momento de recrear las atrocidades de los asesinatos, pero también manteniendo siempre una línea de respeto y mostrando gran consideración por las familias de las víctimas. La mayor parte de la historia se centra en la juventud de Dahmer, transitando desde su adolescencia hacia la adultez, aunque también podemos ver algunas partes de su infancia, que es cuando empieza a mostrar fascinación por los animales muertos. Creo que es necesario hacer un paréntesis. ¿Es verdad? ¿Lo haces tú? No, hazlo tú. A lo que Alexa se refiere es que es necesario hablar sobre la crianza de Jeffrey Dahmer. Si bien no fue alguien que sufrió agresiones o abusos por parte de sus padres, su entorno fue bastante tóxico. Sus padres eran personas ausentes que se repelían entre sí. Joyce, la mamá, era una mujer depresiva y adicta a los fármacos que incluso intentó suicidarse. Lionel tampoco fue un padre ejemplar y estaba siempre intentando abandonar su hogar. Y así la serie parte de esa realidad, la de Jeffrey Dahmer. Y cómo le afectaron el hecho de no ser tenido en cuenta, sus dificultades para socializar y ese alcoholismo que desarrolló que de alguna manera se volvió un escape a sus problemas. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con algo. El contexto de su crecimiento y sus fallidas relaciones están aquí no para simpatizar con él, sino que sirven para entender que muchos grandes problemas empiezan siendo pequeños y es cuando son pequeños que deben tratarse. Recordemos que esta serie es biográfica. Jeffrey Dahmer es alguien malvado, es un antihéroe, pero no uno para idealizar. Porque aquí no estamos viendo a un Walter White, no vemos a un Tony Soprano. O a Loki. Los personajes que mencionamos son capaces de irradiar cierta luz detrás de esa maldad. Pero con Dahmer hablamos de alguien real, que asesinó de manera enfermiza a sus víctimas, y este tipo de personas no merece romantización alguna. Hablando ya de aspectos más técnicos, lo mejor de esta serie está en sus actuaciones. Tenemos a Evan Peters como Jeffrey Dahmer, personaje que desarrolla con maestría. Su modo de hablar entre pausado y arrastrando palabras, esa mirada sombría e inquietante y esos arrebatos que dan paso al monstruo hacen a este personaje alguien creíble, alguien en verdad escalofriante. Por otro lado tenemos a Richard Jenkins haciendo del padre y nos regala una actuación a la altura del protagónico. Como dije hace un rato, Lionel Dahmer fue un padre ausente, mezquino y poco implicado con el crecimiento de su hijo, y Jenkins lo representa muy bien. Jeffrey jamás logró sincerarse con su padre, pues este parecía más preocupado por deshacerse de él que en verdad ayudarlo. Hay una escena muy buena cuando Jeffrey, ya detenido, conversa con su papá y le recuerda que fue él quien le enseñó a descuartizar animales para poder disecarlos. Pero Lionel piensa que le va a echar la culpa y... Destaca también el papel de Niecy Nashi como Glenda,
la vecina de Dahmer, quien fue una de las primeras personas en sospechar del comportamiento asesino de Dahmer. Su papel transmite la angustia, el miedo y también la ira que este sujeto llegó a generar, y es algo que se mantiene durante todos los episodios que aparece. La narración en esta serie no es lineal, incluso se puede decir que empieza casi por el final, cuando Dahmer comete su error más grave. En los demás episodios vamos viendo fragmentos específicos que van dando forma a la imagen completa, que es una imagen horrible, como cuando la policía entró al departamento de Dahmer y encontró a las víctimas por partes. El desarrollo de la serie es lento, pero es un ritmo adecuado. Obedece a la forma de actuar de Dahmer, que es un tipo parsimonioso que esconde pensamientos oscuros detrás de ese aspecto de muchacho calmado. Pero si en algo ayuda al espectador ese ritmo lento, es a absorber todas las emociones que van apareciendo durante los episodios. Es que es imposible que esta serie no te transmita algo. No solo miedo, también se puede sentir asco por las acciones de Dahmer, o rabia por cómo son tratadas las personas que no son blancas. Por supuesto, también tristeza por las víctimas. Si debería criticar algo, tal vez sería la extensión. Con esto no quiero decir que tenga partes de relleno, pero sí siento que se extiende de más en los últimos episodios y se vuelve un poco redundante. Quizás un par de episodios pudieron volverse solo uno. Durante muchos años hemos intentado entender el origen del mal, y aquí lo tenemos representado como un asesino, uno muy poco común. Si bien Jeffrey Dahmer fue un tipo sanguinario, en verdad no sentía un placer especial por matar, sino por lo que hacía luego, y eso puede resultar algo contradictorio. ¿Dices que tenía miedo a matar? No exactamente, pero Jeffrey Dahmer no era alguien que mataba directamente, sino que primero se emborrachaba, luego dopaba a sus víctimas y recién ahí era que... ¡Lo voy a matar! ¡Venga! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Pero el daño ya estaba hecho, y en este caso me refiero a Dahmer. Aquí vemos los factores que lo llevaron a tomar ese camino. Pero nada es absoluto. Muchas personas sufren traumas terribles, algunos incluso peores que los de Dahmer, pero son muy pocos los que se vuelven criminales. Esta serie es muy recomendable, tanto si te interesan las historias de asesinos en serie como si no. No se encasilla en una sola temática, sino que se adentra en más e incluso llega a incidir en problemáticas muy actuales como por ejemplo el racismo. En total son 10 capítulos de aproximadamente 1 hora cada uno y como dije al inicio del video, es una producción original de Netflix. Y eso sería. Alexa, dilo. Si te gustó el video, dónanos un like. Si quieres más, suscríbete y también eres libre de comentar. Críticas y sugerencias son siempre bienvenidas. Ahora, di lo tuyo. Gracias por ver el video y recuerda que ver una serie para matar el tiempo es una mala señal.